ver con esto. Ahora, ustedes se acuerdan de 2 Corintios, capítulo 11, donde el apóstol Pablo nos declara su temor, donde él decía en el verso 3, yo temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí, el énfasis del Evangelio es Cristo. El fundamento del Evangelio es Cristo. No Mahoma, ni el Corán, ni un arcángel Gabriel, sino Cristo. Pero hay un peligro. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. El peligro de sectas y religiones, cambiar o distorsionar la persona de Jesús, quién Jesús es y la obra de Jesús, qué es lo que Jesús ha hecho. Es triste porque en el Corán dice que la revelación que recibió Mahoma acerca de Jesús no fue realmente por él leer lo que decían el Nuevo Testamento acerca de Jesús, sino porque se lo reveló el arcángel, supuestamente Gabriel. El arcángel Gabriel le reveló esas enseñanzas a él, pero en Gálatas capítulo 1, Pablo nos pone en advertencia, cuidado con nuevas revelaciones que vengan, dice que por medio de ángeles que distorsionan el evangelio. Si un ángel se te presentó, o se le presentó a cualquier hombre que pretende ser profeta, y le da un evangelio distinto al de Cristo, un Jesús distinto al de las Escrituras, eso es anatema, hermano. Eso es una falsedad. Y en Gálatas capítulo 1, verso 6, Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El evangelio del Corán es un evangelio diferente que ni evangelio es, no es ni buena noticia. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No hay salvación, no hay redención, no hay perdón en el Jesús que nos presenta el libro del Corán. Entonces, eso es algo que hay que enfatizar, porque en estos tiempos de inclusivismo religioso y de ecumenismo, muchos predicadores quieren suavizar la píldora. En el Corán se reconoce a Jesús y es el mismo Jesús, y qué bueno que ellos creen en Jesús, pero hermano, el Jesús en que ellos están creyendo no es el Jesús que se nos presenta en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Y si la Biblia nos da una información acerca de Cristo distinta al Corán, se contradicen ambos libros sagrados, entre comillas, no pueden estar en lo correcto. Podremos, como dicen los agnósticos, aceptar que tanto la Biblia como el Corán estén en error, sean falsedad, pero no podemos, los dos no pueden ser verdad, porque dicen distorsiones contradictorias, se contradicen primeramente en la persona de Dios. El Dios del Corán, Alá, no es el mismo Dios de la Sagrada Escritura. El Dios de la Sagrada Escritura es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos dicen, Alá no tiene hijo, Alá es un Dios, una persona, y hay de aquel que le dé algún acompañante o
igualar a alguien con Alá, con Dios. La Biblia dice que el Hijo de Dios es de la misma naturaleza del Padre. El Hijo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Ellos no aceptan al Espíritu Santo como Dios porque ellos identifican al Espíritu Santo con el arcángel Gabriel, y el arcángel Gabriel es un ser creado, criatura, no puede ser adorado. Entonces se ve que el fundamento que sustenta al Jesús de la Sagrada Escritura es su relación y su identidad como Dios, como creador. El Jesús del Corán hizo señales, pero hermanos, miren qué señales. Hacer el único milagro que se menciona Jesús, distinto de los evangelios, es que Jesús formó de barro una avecilla, sopló y la hizo vivir. Tremenda señal para que crean. Pero todos los demás milagros que Jesús hizo en el Corán se menciona que él los hizo con permiso, por decir así, con permiso de Alá. En el Nuevo Testamento, precisamente en el Evangelio de Juan, hay 7 milagros, 7 señales que Jesús hizo para probar precisamente, no solamente que él era el Hijo de Dios, pero para probar que él es Dios, para probar que él tiene poder sobre la creación, tiene poder sobre la enfermedad, tiene poder sobre la fuerza de la naturaleza, tiene poder y autoridad sobre los espíritus creados, y tiene poder y autoridad sobre la muerte, porque Cristo venció a la muerte al él morir y resucitar por los pecadores. Entonces es triste porque el Jesús que se nos presenta en el Corán no es redentor, no es salvador. Y si la Biblia está en lo correcto de que Jesucristo es el único salvador del mundo, el Corán le está negando esa verdad al mundo. El Corán, lo islámico es, tú te salvas por tus propias, como quien dice, tú te levantas jalándote por tus propios pies. Tú te salvas por tu propio esfuerzo, por tu propia moralidad, por tus propias buenas obras, por tus propios méritos. La Biblia dice que por cuanto todos somos pecadores, estamos destituidos, Romanos 3:23, de la gloria de Dios. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Dice, siendo justificados gratuitamente por medio del Señor Jesucristo. Jesucristo del Nuevo Testamento tiene poder para perdonar pecados. El Jesús del Corán no puede perdonar pecados, porque solamente puede perdonar pecado Dios, y ellos no reconocen a Jesús como Dios. Entonces el evangelio que pudiera promover el Corán es un evangelio de pura fabricación humana. En el Corán no hay esperanza para el pecador. En primer lugar, porque el Dios del Corán no ama a los pecadores, mientras el Dios de la Biblia dice que de tal manera él amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, que creyera en él, en Cristo, no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Y Jesucristo mismo, en ese mismo capítulo, habla de que el que cree en él tiene vida eterna. Eso quiere decir aceptación por Dios, perdón de pecado. Pero el que no cree en Cristo como Salvador, dice, no tiene vida eterna, sino que la ira de Dios, el juicio de Dios, está sobre toda persona que rechaza creer en Cristo como Salvador. Entonces, es interesante. Entonces, si es cierto lo que la Biblia dice, yo creo que así lo es. Entonces, el Islam mismo, el Corán, no ofrece ningún refugio, ningún auxilio
para los pecadores arrepentidos, porque no hay ningún intermediario, no hay ningún personaje que pueda interceder por ellos. Usted, lamentablemente, te tienes que ver tú con Dios directamente en el juicio final. Tú frente a Alá y tus obras. Y hermanos, usted le pregunta a un amigo, con todo cariño y respeto, islámico, si muriera en estos momentos, si tiene seguridad de que va a entrar al paraíso de Alá, él no sabe. Solamente Alá lo sabe, no tiene seguridad, porque el que va a pesar la balanza va a ser Alá, y si la balanza se inclina más mal que bien, está perdido irremediablemente. Entonces, hermano, es interesante. Jesús dice, capítulo 3 de Juan, verso 18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aún Jesucristo mismo se identifica como el unigénito Hijo de Dios. El Corán niega que sea el unigénito Hijo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene razón? ¿A quién vamos a creer? ¿A Jesucristo o el Corán? Jesucristo nos dice que el que cree en él tiene vida eterna. El Corán dice que no, Jesús no puede dar vida eterna porque no puede perdonar el pecado de nadie. ¿A quién vamos a creer? ¿A Jesucristo o al Corán? Es tremendo, hermano, este asunto, porque en el Evangelio de Juan, capítulo 4, personas que en este momento no eran apóstoles, eran pecadores, de los despreciados, inclusive por los judíos, los samaritanos. Jesús va allá y causa un avivamiento entre ellos, reconociéndoles ellos no solamente como profetas, sino como dice ahí el capítulo 4, Juan, donde ellos dan testimonio. Jesucristo dice en el capítulo 4 de Juan, verso 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Cristo, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que ha hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y les rogaron que se quedase con ellos, y se quedaron allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de Jesús mismo. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Es interesante. No es el Mesías, precisamente es el Salvador del mundo. El Corán no reconoce a Jesús como el Salvador del mundo. Este mismo apóstol Juan, precisamente en el capítulo 5, dice, capítulo 5 del primer evangelio, primera carta de Juan, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Miren qué interesante, en el Corán se dice que Isa es Mesías, es el Cristo, pero hasta ahí es un Cristo humano, un Cristo no divino, un Cristo que no es Salvador. Aquí se nos dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que es engendrado, ama también a aquel que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Pues este es el amor de Dios, el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, dice, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Escuchen esto, amigos islámicos y hermanos en Cristo. ¿Quién es aquel que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, dice, usted es vencedor del mundo. Usted sabe que el mundo es anticristo, el mundo es antidios. Este es Jesucristo, este Hijo de Dios es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente,
sino mediante agua y sangre, y el